el comunismo, el socialismo de Cuba sigue siendo místico. A veces se ve como un sueño utópico, como una realización, como algo hermoso que alcanzó la revolución cubana. ¿A usted le gustaría que el comunismo estilo cubano fuera instaurado en México? Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michel y les doy la bienvenida al canal. He salido a las calles de la ciudad de Puebla para hacer entrevistas. Será un video de entrevistas en la calle. Vamos a hacer básicamente a las mexicanas y los mexicanos estas dos preguntas. Pregunta número uno: ¿qué conocen de la situación que viven los cubanos en la isla, los cubanos que están en Cuba? Y la pregunta número dos va a ser si los mexicanos, las mexicanas están a favor, en contra del comunismo, y si básicamente quisieran que el comunismo que se vive en Cuba fuera instaurado en México. Sin más, acompáñenme. ¿Usted conoce la situación que se vive en Cuba actualmente? No desconozco realmente lo que sucede en Cuba. Lo que sucede con los cubanos, la escasez que hay en Cuba, no... Bueno, realmente de la manera actual, anteriormente sí sé que lógicamente hay una grave crisis, en este caso parte de todos los cubanos. ¿Sabe usted que Cuba es un país comunista? Ah, sí. Donde existe un único partido. Sí. ¿Usted le gustaría que en México fuera instaurado el comunismo? No, claro que no. Cuba es un país comunista. ¿Usted le gustaría que en México fuera instaurado el comunismo? No. ¿Usted conoce la situación que se vive en Cuba actualmente? No, yo la desconozco. Cuba es un país comunista. ¿Usted ha pensado, le gustaría, digamos, que en México se instaurara el comunismo estilo de Cuba? ¿Cómo ves? Es que desconozco el tema. Gracias, joven. Muchas gracias. ¿Usted conoce la situación que se vive actualmente en Cuba? No, ¿Le gustaría que México fuera un país comunista como Cuba? pues creo que cualquier ideología de ese tipo, ya sea el neoliberalismo, el comunismo, todos ven para su beneficio, entonces ninguno va por el pueblo en general. ¿Usted conoce lo que se vive en Cuba actualmente, los cubanos de la isla? Sí, andan muy mal. ¿Le gusta? ¿Cuba? Cuba está muy alto, tiene mucha Muchísimas presión. escasez, muchísimas limitantes de todo No, actualmente. no. ¿A usted le gustaría que en México se instaurara el comunismo de Cuba, estilo de Cuba? No. Estamos perfectamente bien. Cuando uno vive en Cuba, cuando los cubanos estamos en Cuba y nunca hemos salido de la isla, siempre nos venden la idea de que el mundo habla de Cuba, de que Cuba es referencia. Y sí, en parte sí, Cuba puede ser referencia por muchísimos eventos, por lo que significó también 1959, lo que trajo consigo lo novedoso. Pero el mundo tiene sus propios problemas, el mundo puede solidarizarse con Cuba, pero Cuba no es tema de conversación todo el tiempo. México y Cuba tienen muy buenas relaciones, los mexicanos se identifican con los cubanos, viceversa, pero México también tiene sus propios problemas. Y específicamente en relación con este tema, el comunismo, el socialismo de Cuba sigue siendo místico. A veces se ve como un sueño utópico, como una realización, como algo hermoso que alcanzó la revolución cubana, cuando la realidad es muy diferente. No es lo mismo en Cuba, que hay un único partido comunista que es el que rige al país, es el que lo domina, es quien impide la libertad de expresión, es el que tiene no sé cuántas barreras, las que se nos puedan ocurrir. No es lo mismo ese comunismo, al socialismo que tiene China, donde hay un partido comunista, pero existen otros partidos, donde se declara socialista, pero China tiene un gran desarrollo. China se está metiendo en todas partes del mundo, su tecnología se ha colado en todas partes y es muy diferente con Cuba. Yo creo que por eso las opiniones son muy diversas, son muy encontradas, y yo creo que en muchas ocasiones denota desconocimiento. Repito, se ha vendido a Cuba como la isla socialista, como la isla comunista que se ha enfrentado al imperio norteamericano durante décadas. Es una isla digna, es una isla que debemos admirar, que debemos respetar. Sí, los cubanos somos solidarios, somos buena onda, somos las mejores personas del mundo.
lo que podamos pensar sobre Cuba, los cubanos y la revolución, pero la realidad es muy diferente. Son millones los cubanos que se han ido. Y yo siempre comento con mi esposa, hemos comentado en el canal, recibimos comentarios sobre gente que a veces por desconocimiento o porque sencillamente es completamente parcial a un lado y no entra en el debate, no entra en el análisis, la reflexión, y dicen que Cuba es perfecta, que Fidel, la revolución, en fin. Y yo digo, si todas esas personas que simpatizan con Cuba, que creen que Cuba es lo mejor, la educación, la salud, no se van a vivir a Cuba. O sea, los cubanos se van de Cuba porque se la están viendo difíciles. Se la ven muy difícil. Durante décadas ha sido muy difícil la situación que han vivido los cubanos y por eso la ola de migración ha sido tan grande. Pero la migración siempre ha sido de Cuba hacia el mundo, nunca ha sido del mundo hacia Cuba. No nos hemos preguntado por qué sucede esto, por qué únicamente se migra de Cuba hacia cualquier país y no desde cualquier país hacia Cuba. Yo creo que quizás no somos tan tontos, ¿no? Idealizamos el comunismo, idealizamos el socialismo de Cuba, pero desde lejitos. No, voy a Cuba como turista, voy a Cuba como extranjero, me quedo una semana en un hotel, conozco sus playas, conozco la cara linda de Cuba, pero no quiero vivir la cara fea, la cara que viven todos los cubanos de a pie. Pensemos en eso, pensemos en ese punto. Yo creo que antes de emitir cualquier tipo de juicio, y más con un tema político tan importante, tan delicado, hay que remitirse un poquitico, tenemos que remitirnos a la historia y ver cómo han ocurrido los procesos y sobre todo saber qué está viviendo el pueblo de Cuba el día de hoy. ¿Usted conoce la situación que se vive actualmente en Cuba? No, perdón. ¿Le gustaría que en México fuera instaurado el comunismo de Cuba? No. ¿Usted conoce la situación que se vive actualmente en Cuba? No, la verdad no. ¿Le gustaría que en México fuera instaurado el comunismo cubano? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Qué conoce del comunismo? ¿Es bueno, es malo? Sé muy poco, la verdad, del tema de Cuba. Tengamos en cuenta que en Cuba hay mucha miseria, mucha escasez y se debe al comunismo que existe en la isla. Sí, eso sí es muy malo de Cuba. Sé muy poco del tema, como le comento, pero sí sé por las experiencias que están viviendo ahorita mismo. Pero conociendo la poca información que quizás maneja, aún así le gustaría que en México existiera el comunismo de Cuba. Que se llevara igual, por así decirlo, no. Un comunismo, digamos, al estilo chino, no al estilo cubano. Al estilo chino, pues sí puede ser diferente, llamémoslo así. Las situaciones y todo eso, pues sí depende de varias circunstancias, llamémoslo así. ¿Usted conoce la situación que se vive actualmente en Cuba? Sí, realmente sí. ¿Qué conoce de lo que pasa en los cubanos en la isla? Pues mucha opresión de sus dirigentes, en este caso de su gobierno. ¿Le gustaría a usted que en México fuera instaurado el comunismo estilo cubano? Pero por supuesto que no. ¿Usted conoce la situación que se vive actualmente en Cuba? Un poquito, ¿Qué conoce, joven? que pues ahorita hay problemas para ingresar a Cuba y de la misma manera con alimentos. ¿A usted le gustaría que el comunismo estilo cubano fuera instaurado en México? No, definitivamente no. ¿Usted conoce la situación que se vive actualmente en Cuba? Solo lo que dicen las noticias. ¿Qué conoce a través de las noticias? Pues no sé, que hay hambre, que la gente tiene que escaparse de Miami para poder tener una vida digna, cosas así, pero pues es nada más lo que uno escucha, ¿no? ¿Le gustaría que el comunismo estilo cubano fuera instaurado en México? Como no conozco la política cubana, no podría decirte. No sé a qué se refiere a eso realmente. Y respecto a mi opinión de qué creo sobre el comunismo, yo creo que el comunismo es un ideal, más bien sería el socialismo. Y la teoría del socialismo es que los medios de producción están en manos del Estado, que haya más igualdad, que haya más control, digamos, para que no haya un capitalismo salvaje. Si en algún momento se optara por un socialismo, pero de verdad, con salarios justos, con libertad, no como ese falso comunismo en donde todos somos pobres, donde hay carencia y aparentemente no hay desigualdad, pero para estar mal, entonces eso no. Si se va a practicar un socialismo con verdadera teoría, que puede llegarse a eso, puede llegarse a un acuerdo.
Ahora también hablando de, bueno, que los mexicanos dieran su opinión sobre lo que estaba pasando en Cuba y de qué piensan de que si el socialismo se instaurara, y repito, el verdadero socialismo, no el socialismo de Cuba, que es 500 personas, tienen todos los recursos de Cuba, tienen a una isla a su merced, tienen a la población miserable, tienen que pensar como ellos, tienen que hablar como ellos, tienen que estar todo a favor, eso no. Pero respecto a qué piensan los mexicanos, también hubo ahorita un video que se volvió viral en redes sociales de exiliados cubanos que estaban en Ciudad de México, en la Embajada de Cuba, y personas mexicanas. Bueno, está bien una investigación, pero hasta ahorita lo que se sabe es que son mexicanos que fueron a prenderlos, a caerles a palos, a insultarlos y decir, esta calle es de Fidel y ustedes no son bienvenidos. Eso no se vale, porque la calle no es de Fidel, la calle es de la libertad. Es para que estén ahí mexicanos, para que estén ahí residentes, para que de los humanos, o sea, la calle es de los humanos, de los que vienen a aportar. ¿Cómo es eso de que la calle es de Fidel? La calle no es de Fidel, porque se está cayendo en el mismo lema que allá en Cuba. La calle de Cuba es para el revolucionario, es para la revolución. No, las calles son para los cubanos, para los que tienen libertad, ideal y que quieren aportar. Creo que estuvo horrible, no sé qué haya pasado. Mi opinión es que fue gente hasta pagada o que tiene ideas muy extremas, pero eso fue de verdad reprobable. No puedes golpear a la gente solo porque no creen lo que tú crees. ¿Usted conoce la situación que se vive actualmente en Cuba? La chingada. Muy mal está, una miseria tremenda. Sí. Si a usted le dijeran que en México se quiere instaurar el comunismo estilo cubano, ¿estaría de acuerdo? No, por supuesto que no. ¿Usted conoce la situación que se vive actualmente en Cuba? Con respecto, no. En sentido general, la economía, ha escuchado que hay mucha miseria, mucha escasez. Ah, claro, o sea, la situación económica que vive Cuba, sí, en cuestión de todo el entorno económico que viven los ciudadanos y más que nada el gobierno que tienen, ¿no? ¿Le gustaría que el comunismo cubano fuera instaurado en México? Ay, no. Eso es imposible. ¿Usted conoce la situación que se vive actualmente en Cuba? No. De escasez, de miseria, no se encuentra casi alimentos. ¿Ha escuchado algo en las noticias? Sí. Por ejemplo, si usted le dijeran que se quiere instaurar en México el comunismo estilo cubano, ¿estaría de acuerdo? No. ¿Usted conoce la situación que se vive actualmente en Cuba? No, la verdad desconozco. En las noticias no he escuchado de la miseria, la escasez que hay en el país. O sea, sí he contado, o sea, sí sé. O sea, En sentido general. En general, exacto. Por ejemplo, si usted le dijeran que en México se quiere instaurar el comunismo estilo cubano, ¿estaría de acuerdo? Pues la verdad desconozco. ¿Usted conoce la situación que se vive actualmente en Cuba? No mucho, la verdad. Actualmente, así como específicamente lo que está ocurriendo hoy por hoy, ¿no? Pero Situación a nivel económica, he general. escuchado de la escasez de alimentos, crisis política que hay en Desde Cuba. hace muchos años. Es la situación que tengo, o sea, que conozco, como a Por nivel ejemplo, general. si a usted le dijeran que se quiere instaurar en México el comunismo cubano, ¿estaría de acuerdo? Claro que no. ¿Usted conoce la situación que se vive actualmente en Cuba? No, en absoluto. ¿No ha escuchado las noticias que hay mucha escasez de alimentos? Crisis Pues sí, en política? ocasiones, pero muy poco realmente. Si a usted le dijeran que en México se quiere instaurar el comunismo estilo cubano, ¿estaría de acuerdo? No, en absoluto. Es importante recalcar que muchas de las preguntas, ya sea bien intencionadas y mal intencionadas, y no solamente de esta entrevista, sino de la opinión en general, es porque desconocen. Hay un grado de ignorancia. Por ejemplo, ahorita en las entrevistas muchas personas comentaban, ¿conoce la situación en Cuba? No la conozco o no me interesa informarme sobre eso. Cuando preguntan, ¿les gustaría que se instaurara el comunismo en México? La respuesta es no. ¿Y esto por qué se debe? También por lo que se ha hecho viral, porque lo que se ha difundido en los medios, de que el comunismo es sinónimo de Venezuela, el comunismo es sinónimo de Nicaragua, que son economías que están mal y que la sociedad está mal. Por eso las personas al escuchar comunismo es no. O también traen ideas de la antigua URSS, de que comunismo no es tristeza, es miseria, es algo que no funcionó. También puede deberse a eso porque la gente tajantemente dice no. ¿Usted conoce la situación que se vive actualmente en Cuba? No la conozco. No del todo, o sea, he escuchado de ella, pero no la conozco de su ¿Qué tipo de totalidad. noticias ha escuchado? La miseria, la escasez. Que están en una muy mala situación económica, que el régimen que tiene allá pues es muy complicado para todos, y que pues,
no están bien económicamente, pero eso es por... Si a usted le dijeran, joven, que en México quieren instaurar el comunismo estilo cubano, ¿estaría de acuerdo? No, claro que no. ¿Usted conoce la situación que se vive actualmente en Cuba? No. ¿Ha escuchado algo en las noticias de la miseria, crisis económica, política? No. Si a usted, por ejemplo, le dijeran que en México quieren instaurar el comunismo estilo cubano, ¿estaría de acuerdo? Pues, dependiendo. ¿Usted conoce la situación que actualmente se vive en Cuba? ¿No? ¿Ha escuchado algo en las noticias sobre la economía, la política de Cuba? Lo que se sabe pues, en general, ¿no? Que hay Lo que pasa. Ajá, sí, o sea. De la escasez de alimentos. Sí, del sí, sí, sentido yo, general. pero no he escuchado recientemente nada. Por ejemplo, si a usted le dijeran que en México quieren instaurar el comunismo estilo cubano, ¿estaría de acuerdo? No. ¿Usted conoce la situación que actualmente se vive en Cuba? No, la verdad es que no la conozco. ¿Ha escuchado algo en las noticias sobre el tema de la alimentación, de la escasez? No, la verdad es que no. Por ejemplo, si a usted le dijeran que en México se quiere instaurar el comunismo estilo cubano, ¿estaría de acuerdo? No estaría de acuerdo, más bien por los temas del comunismo. Sin embargo, no podría ejemplificarlo con el tema en Cuba. Por ejemplo, si a usted le dijeran que en México se quiere instaurar el comunismo estilo cubano, ¿estaría de acuerdo? Yo creo que no. ¿Usted conoce la situación que actualmente se vive en Cuba? No. ¿Ha escuchado algo en las noticias sobre la miseria, Sí. la escasez de alimentos? Sí. ¿Le gustaría, por ejemplo, que en México existiera un comunismo estilo cubano? No. Aunque puede haber mucho desconocimiento sobre el comunismo, sobre lo que sucede en Cuba, hay mexicanos que sí están conscientes que en Cuba hay mucha escasez, otros pues que sencillamente no, conocen a Cuba como país, pero no saben lo que está aconteciendo en la isla. Lo cierto es que la inmensa mayoría de los mexicanos están muy felices, están muy satisfechos con la vida en México, con la libertad de México, con las oportunidades que hay en México, y para nada quisieran que el comunismo fuera instaurado en este país de libertad. Mi Pau, hemos entrevistado a personas de todas las edades, hombres, mujeres, que están ahora saliendo del trabajo, que van a sus casas, Claro. que están en las actividades del día a día. Y aunque muchos no conocen qué pasa en Cuba, no tienen quizás demasiada información, Sí, no. lo que sí les queda claro es que no quieren el comunismo en México. Sí, precisamente, como bien mencionabas, cada quien tiene sus problemas, cada quien está en sus negocios y tanta información que han bombardeado de que el comunismo ha traído pobreza, hambre, miseria, incertidumbre. No, más problemas, no, gracias, ¿verdad? Tú lo decías que se asocia con Cuba, Venezuela, Nicaragua, y son tres países que han tenido crisis económica, política, que la siguen teniendo en la actualidad, y me da un poquitico de gracia algunas respuestas, pero que son muy contundentes, que las personas dicen, comunismo, no, que va, si aquí estamos muy bien, ¿para qué queremos comunismo? Se Claro erizan, que no, ¿no? se erizan, exactamente. Sí, es efectivamente no. Un terror que hay. Bien amigos, y de este modo estamos poniendo punto final al video de hoy. Hemos conocido una diversidad de opiniones de las mexicanas y los mexicanos acerca de lo que se vive en Cuba, qué conocen sobre el tema, y sobre todo yo creo que la pregunta fundamental de este video ha sido si los mexicanos estarían dispuestos a permitir que el comunismo estilo cubano se instaurara en este país. Ustedes háganme también saber sus opiniones en la caja de los comentarios. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye.